Tras la caída de la República Galáctica y la aniquilación de los Jedi durante la Orden 66, se sabía de la supervivencia de decenas de estos tras la purga, cuyo destino no quedó en más que sombras y parajes desconocidos. Consciente de ello, el recién proclamado emperador Palpatine, mejor conocido como el Lord Sith, Darth Sidious, ejecutó un programa personal liderado por Darth Vader. Así, en el año 19 antes de la batalla de Yavin, nace el Inquisitorius, formado por antiguos Jedi caídos al lado oscuro, Padawans, caballeros, maestros e incluso guardias del templo, que fueron sometidos a un brutal adoctrinamiento bajo la sombra de Vader. Sus miembros fueron marcados física y espiritualmente, despojados de toda identidad previa, obligados a adoptar un nuevo nombre que los diferenciaba dentro de sus filas. Durante casi 2 décadas, sirvieron como cazadores implacables de los que alguna vez fueron los guardianes de la paz. Aunque no eran considerados Sith, su historia y trasfondo resultaron igual de oscuros y trágicos, teniendo su inspiración en la conocida Inquisición española establecida en 1478 por los Reyes Católicos. En el universo de Star Wars, específicamente en Legends, el término inquisidor fue creado originalmente para el libro de referencia de Star Wars Sourcebook de 1987. Ahí aparecían como agentes imperiales sensibles a la fuerza. Su primera mención en el canon llegó en el año 2014 con la serie Star Wars Rebels, para luego ser profundizada en los cómics de Darth Vader del 2017 de George Soule y videojuegos como Star Wars Jedi, convertidos en instrumentos del miedo, sometidos a la voluntad del imperio y atormentados por sus propios fantasmas. Los inquisidores se transformaron en los cazadores de aquellos a quienes un día llamaron hermanos. Al día de hoy, en lo que corresponde a la historia principal, se conocen 16 miembros del Inquisitorius, una cifra que ha estado aumentando con el pasar de los años, a espera de tener más miembros en sus filas. Por el momento, esta sería la lista completa de las 16 vidas rotas, corrompidas y marcadas por el fuego del lado oscuro, utilizados por el imperio en su época de más auge. There are some things far more frightening than death. Nacido alrededor del año 47 antes de la batalla de Yavin. Originario del planeta Utapau, este paguano sirvió primero como caballero Jedi para más tarde ser uno de los guardianes del Gran Templo. Durante sus años como servidor de la paz, desarrolló un profundo resentimiento hacia la maestra Yocasta Nu, quien nunca le permitió acceso pleno al conocimiento oculto en los archivos Jedi. Estuvo en momentos clave como el juicio a Ahsoka Tano, hasta que todo cambió con la traición de Anakin Skywalker y el ataque al Templo Jedi por parte de la Legión de Clones, la 501. En ese instante decisivo, el paguano cayó al lado oscuro y fue elegido personalmente por Palpatine para integrarse en el recién formado programa Inquisitorius. Entre sus víctimas se encontró la Jedi Luminara Unduli. Asumió el mando como Gran Inquisidor, poniendo a prueba a los iniciados, guiando al resto de hermanos y hermanas en la casa de los Jedi supervivientes, casi muriendo por los actos egoístas de la tercera hermana cuando el Inquisitorius perseguía a Obi-Wan Kenobi. Su destino quedó sellado en el año 4 antes de la batalla de Yavin, cuando, obsesionado con capturar a Kanan Jarrus y la tripulación del fantasma, fue finalmente derrotado por el caballero Jedi. Incapaz de afrontar el castigo de Vader, prefirió arrojarse al fuego antes que aceptar su fracaso. Pero incluso tras su muerte, su utilidad para los Sith no terminó. Mediante la intervención de Darth Vader, el espíritu del Gran Inquisidor quedó atado a un puesto de avanzada Jedi perteneciente de la Alta República en Tempis, actuando como guardián del conocimiento prohibido. Tras los hechos del episodio 5, el joven Luke Skywalker se enfrentó a su espectro, logrando derrotarlo. Sin embargo, su fracaso le costó la represión eterna de Vader, quedando condenado para siempre a custodiar aquellas ruinas olvidadas por la galaxia. Conocido en antaño como el primer hermano, Marrok, cuya identidad permanece cubierta por capas y secretos de una armadura blindada, fue un misterioso guerrero y mercenario sensible a la fuerza, que una vez sirvió a la Inquisición del Imperio Galáctico, presente desde los primeros días del creciente imperio. La historia de Marrok se mantuvo en completo secreto. En el año 2023 hizo su debut oficial en la serie de Ahsoka como un inquisidor aparentemente superviviente que servía a Morgan Elsbeth, armado con un sable de luz giratorio típico del Inquisidor.
Inquisitorius. Marrock presentó una presencia intimidante y fría, oculta tras una imponente armadura negra y una voz distorsionada que ocultaba su verdadera identidad. Su final llegó rápido, durante un duelo contra Ahsoka Tano. Marrock fue derrotado soltando un humo verde clásico de las Hermanas de la Noche, lo que evidenciaba que realmente estábamos viendo un cuerpo controlado por la magia y no un ser vivo. Gracias a los reportes del tráiler filtrado de la futura serie Darth Maul Shadow Lord, se muestra brevemente a Marrock enfrentándose al propio Lord Sith, lo que sugiere que su historia o al menos parte de ella será ampliada. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. La segunda hermana, previamente conocida como Trilla Suduri, fue una joven Padawan durante los últimos años de la Orden Jedi, siendo discípula directa de la maestra Sir Yunda. Al estallar la Orden 66, ambas intentaron escapar del Imperio, pero tras ser capturadas, Trilla fue torturada, quebrada y convertida en inquisidora. Este giro en su destino la llenó de odio, especialmente hacia su antigua maestra, a quien culpó por haberla abandonado. Convertida ya en la segunda hermana, se distinguió por ser fría, calculadora y extremadamente letal. En el año 14 antes de la batalla de Yavin, la segunda hermana siguió al fugitivo Jedi Cal Kestis, quien se convirtió en alumno de su antigua maestra. Persistente con doblegar al Jedi, Trilla lo enfrenta múltiples ocasiones, hasta tener un combate final en la fortaleza de los Inquisidores en Nur, donde es derrotada por Kestis. Al apelar un poco a su humanidad, Trilla parecía liberarse de su oscuridad hasta la llegada repentina de Darth Vader, quien al presenciar su debilidad y traición, la ejecutó sin piedad. Trilla murió como inquisidora, pero sus últimos segundos los vivió como la Padawan que alguna vez fue. I brought Kenobi here. La historia de Reva Savandor comienza en el mismo corazón del horror que cambió la galaxia, el ataque al Templo Jedi durante la Orden 66. Siendo una Padawan fue testigo de la masacre por sus propios ojos, viendo cómo Anakin Skywalker asesinaba a sus amigos y compañeros, incluida a ella. Herida, traicionada y consumida por el miedo, Reva pudo sobrevivir ocultándose entre los cadáveres de los demás iniciados. Años después, sirvió al Imperio Galáctico como miembro de la Inquisición bajo el título de Tercera Hermana, ejerciendo brevemente de Gran Inquisidora tras presuntamente haber acabado con el Gran Inquisidor. Atormentada por su pasado, el objetivo de Reva siempre fue el mismo, acercarse lo suficiente a Vader para matarlo y vengar así la muerte de sus amigos. Savandor le hizo frente a Kenobi e intentó acabar con la vida de Lord Sith, pero fue superada y dejada para morir. Sorprendentemente no murió, enterándose de la verdad oculta sobre los hijos de Skywalker, intentando acabar a Luke como un pago de justicia, pero arrepintiéndose al final, quedando su destino totalmente incierto. You gave me your word. Linda Akish, al igual que el resto, fue una Jedi que sirvió a la paz durante la época de la República. Tras la caída de esta, cayó al lado oscuro de la fuerza y se convirtió voluntariamente en la cuarta hermana inquisidora. Durante el ataque al templo, visitó a una encarcelada Barry Sophie con la oferta de ser parte del Inquisitorius, siendo una especie de mentora oscura para ella. Pero una confundida Barrys, tras todo lo que hizo y ver la crueldad del naciente imperio, se negaría. Mientras la cuarta hermana masacraba a un Jedi sin piedad, Barrys desertó de ser inquisidora ante la mirada impotente de Lin. Tiempo después, en el año 9 antes de la batalla de Yavin, participaría con otros inquisidores en la búsqueda de Obi-Wan Kenobi en Daiju. Mientras continuaba sirviendo en la Inquisición, la cuarta hermana encontró a una vieja Barrys en un mundo frío, quien apelaba al perdón y el olvido, todo para que Lin dejara el lado oscuro. Tras apuñalar mortalmente a Ophi, la cuarta hermana se arrepiente de todo lo que hizo y le promete sacarla de ahí mientras carga su cuerpo. Para la época de la Guerra Civil, la comandante Lina Graf de la Alianza Rebelde suplantaría su identidad, portando su antigua armadura, pero el destino de la original cuarta hermana quedaría incierto. Lord Vader has sent me in his place. El quinto hermano fue un inquisidor del Imperio Galáctico humanoide de piel gris que perteneció al Inquisitorius desde los primeros años del Imperio. Participó en misiones tan importantes como la búsqueda de Idka. Entre el año 12 y el 10 antes de la batalla de Yavin, tal como se ve en la novela Star Wars Jedi Battle Scars, tuvo un encuentro con la tripulación de la Mantis, cuando una mujer desertó del Imperio y solicitó la ayuda de ellos.
lo que atrajo la atención del quinto hermano, quien tuvo un enfrentamiento con Sir Yunda y Cal Kestis. El inquisidor estaba a punto de acabar con Kestis, pero Gris Traitus se lanzó para evitar el golpe, resultando en la pérdida de uno de sus brazos. Al igual que otros hermanos, estuvo activo durante la búsqueda de Kenobi, teniendo una rivalidad con Reva, ya que también aspiraba al cargo de Gran Inquisidor y al favor de Vader. Años después, tras la muerte del Gran Inquisidor y la participación de Vader en el asedio a Lothal, este decidió enviar al quinto hermano para cazar a la tripulación del fantasma, una tarea que ejecutó en múltiples ocasiones, incluso acompañado por la séptima hermana, pero su final lo tendría en Malachor en el año 3 antes de la batalla de Yavin. Siguiendo los pasos de Kanan, Ezra y Ahsoka, los enfrentarían en aquel templo Sith, pero sin contar con la aparición de Darth Maul, quien terminaría con su vida. El sexto hermano, previamente conocido como Bill Valen, fue un miembro de la recién formada Inquisición. Participó en la búsqueda activa de niños sensibles a la fuerza, así como también el ataque a Mon Cala para acabar con el Jedi Farron Bar, donde traicionaría a la novena hermana, cortándole una pierna tras activarse la Orden 66 en un lote de Purge Troopers que aún eran clones. Pero a diferencia del resto, este caería un año después, en el año 18 antes de la batalla de Yavin, en el planeta Rada, donde Ahsoka Tano, sin usar ni un arma, provocaría que el sable de luz giratorio del Inquisidor explotara y acabara con su vida, para después purificar su cristal Kyber y obtener su sable de luz blanco. Does that frighten you? La séptima hermana de origen mirialano, cuyo pasado como Jedi permanece casi desconocido, fue convertida en inquisidora tras la Orden 66, siempre cargando un droide como apoyo y su sable de luz doble, sirviendo por muchos años al Imperio, encargada por el propio Vader de rastrear a su antigua aprendiz Ahsoka Tano. Principalmente 4 años antes de la batalla de Yavin, en compañía del quinto hermano, tuvieron la tarea de cazar a Ezra, Kanan y la tripulación del fantasma, teniendo múltiples encuentros con ellos. De personalidad fría, astuta y calculadora, disfrutaba psicológicamente jugar con sus presas, intentando manipularlos antes de acabar con ellos. Pero su confianza la llevó a su final, cayendo en el templo Sith de Malachor a manos de Darth Maul. The holocron, do you have it? El octavo hermano fue un hombre saltador tereliano sensible a la fuerza y un miembro de la Inquisición. Activo desde los primeros días del Imperio, su misión principal a la cual fue encomendado se dio en el año 4 antes de la batalla de Yavin, la cual fue ir en la casa de Darth Maul en Malachor. Metódico y estratega, intentó huir tras ser superado por Kanan Jarrus, pero no contaba que, al ser dañado su sable de luz, lo condenaría a una caída mortal. Cassius! Open fire! De nombre Masana Tai, la novena hermana fue una de las integrantes más imponentes y temidas del Inquisitorius. De la especie Dobutin, su corpulencia y fuerza física destacaban con su habilidad para leer y manipular emociones. Se resaltaba por haber participado en los inicios del Inquisitorius en operaciones como el ataque a Mon Cala. 14 años antes de la batalla de Yavin, ayudó a la segunda hermana en la búsqueda del fugitivo Cal Kestis, enfrentándolo en el planeta Kashyyyk, pero perdiendo al subestimar a su oponente. Presuntamente muerta, caería al vacío del planeta selvático y aunque sobrevivió, la derrota la marcó profundamente, tanto física como emocional. En una búsqueda insaciable de venganza, 5 años después de su derrota, interceptaría a Cal en Coruscant, tras ser informada por el senador Dajo Sehan. Lo que no contaría es que un ya experimentado Jedi la derrotaría fácilmente, liberándola de una vez por todas de su sufrimiento e ira. El décimo hermano, previamente conocido como Prosa Tebs, fue un miraluca sensible a la fuerza que sirvió en el Imperio Galáctico como miembro de la Inquisición. Carente de visión física pero dotado de la percepción de la fuerza como su verdadera vista. Durante las guerras clon, Ditz fue enviado a una misión a Hishrich, donde su fe sobre el papel de los Jedi como guardianes de la paz entró en conflicto con sus nuevas responsabilidades como generales. Fue juzgado por el Gran Maestro Yoda y el Alto Consejo Jedi por intentar matar a Mace Windu. A solicitud de Windu, Ditz se libró de la pena de muerte y fue condenado a rehabilitación. Sin embargo, tras la Orden 66 renació como el décimo hermano inquisidor, pero su final se daría un año después en el ataque a Mon Cala para acabar con Farron Bar, quien manipuló a los soldados de la purga para que ejecutaran la Orden 66, iniciando un tiroteo masivo que acabó con la vida de Dix. Lie to me and expect Imperial favor.
Poco se sabe sobre el 11º hermano inquisidor, perteneciente al Inquisitorius desde la creación de la fortaleza en Nur. En el año 18 antes de la batalla de Yavin, investigó una presencia Jedi en una aldea remota. Enterándose que ahí estaba escondida Ahsoka Tano, el inquisidor se dispuso a eliminarla. Pero la antigua Padawan evadió sus ataques y usando su propio sable de luz, lo acabó. Su historia generó confusión por parecer idéntica a la del sexto hermano narrada en la novela Ahsoka, escrita por A.K. Johnson. La 13ª hermana, también conocida como Iskat Akaris, y el Twi'lek sin numeración llamado Tualon Yaluna, fueron dos inquisidores pertenecientes al Inquisitorius desde los inicios del Imperio, ambos presentes durante la captura del hijo de Idcot y la muerte de este mismo a manos de Vader. Su historia es profundizada en la novela Rise of the Red Blade, pero por pensar en un futuro fuera del Inquisitorius como una pareja, por esto son acabados por traición. Brindaron por la muerte del Jedi cuando Darth Vader se acercó a ellos e intentó matarlos. A pesar de que trataron de escapar, fueron interceptados y congelados por la fuerza, muriendo juntos por la puñalada del sable de luz del otro. Then you have one Jedi left to deal with. Barry Sophie, originaria del planeta Mirial, fue padawan de la maestra Luminara Unduli y participó en la batalla de Geonosis. Sin embargo, durante las guerras clon, se desilusionó del Consejo Jedi, orquestando un atentado contra el templo, culpando a su amiga Ahsoka Tano, lo que provocó su expulsión de la Orden y su encarcelamiento. Cuando se gestó la Orden 66 fue reclutada por la cuarta hermana para hacer parte del Inquisitorius, entrenada por el Gran Inquisidor, pasando las diferentes pruebas mortales frente a los otros candidatos. Barry se convirtió en inquisidora, una idea que ya había sido planteada por Filoni para Star Wars Rebels, pero al conocer más de la crueldad del Imperio, traicionaría a Lin volviendo a la luz. Mucho tiempo después se convirtió en una sanadora errante, ayudando a los necesitados, quedando gravemente herida a manos de la cuarta hermana que la encontró. I know who you are. Desconociéndose absolutamente todo sobre él, apareciendo en Tales of the Underworld, es uno de los misterios que ha dejado los últimos contenidos de la saga. El Inquisidor cazó al Padawan laico Strata, quien había sobrevivido a la Orden 66. Encontrándose a una resucitada Asajj Ventress, se batió en duelo con ella desarmándola y tirándola al suelo. Sin embargo, antes de que pudiera asestar el golpe mortal, Laico lo apuñaló por la espalda acabando con él. En Star Wars Jedi Fallen Order, además de enfrentarse a varios miembros del Inquisitorius, uno de los peores miedos de Cal Kestis era terminar cayendo y ser transformado en uno de ellos. Fue uno de los candidatos junto a Barry Sophie y Amar para ser parte del Inquisitorius. Junto a Ofi ambos llegaron a la prueba final, que consistía en acabar con el otro, pero caería al ser estrangulado mortalmente por Barriss. Tanto en el volumen 1 como el 2, en las historias antológicas vistas en Star Wars Visions, se ha visto a dos inquisidores en la narrativa. En el corto tercero B1, un inquisidor desconocido enfrenta al droide sensible a la fuerza, y en Los bandidos de Golak, hace su aparición otro inquisidor imperial. Llamada solamente Inquisidora, aparece en el juego de rol Star Wars Force and Destiny de Fantasy Flight Games, quien se queda un tiempo en Dathomir y conoce a la hermana de la noche llamada Yerserra, adoptándola como aprendiz para fines oscuros, pero siendo traicionada y acabada por ella. Galen Marek, el aprendiz secreto de Darth Vader en los juegos The Force Unleashed, fue considerado por Dave Filoni para hacer su debut en el canon como un inquisidor, siendo revelado por el propio Sam Witwer. Por cierto, Ted me contó que consideró convertir a Starkiller en un inquisidor en Star Wars Rebels. No encajaba del todo con la historia que contaban, pero lo consideró porque le pareció interesante. Aunque su época terminó, el Inquisitorius dejó una huella imborrable en la historia galáctica. Historias de redención, caída y traición que siguen expandiéndose cada vez más, incluso fuera del canon, recordándonos que, tras cada inquisidor, había un antiguo guardián de la luz perdido en la oscuridad, un eco sombrío que aún resuena en el universo de Star Wars.